que va a ser ubicado en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y para este mensaje pues queremos presentar un paralelo entre Pablo y Jesús. Creo que el gran desafío que Dios ha puesto para nosotros es que podamos ser semejantes a Él. Si podemos hacer una revisión retrospectiva de el objetivo del cielo para nosotros, lograremos identificar que su gran anhelo es que todos podamos ser el reflejo de su presencia, que podamos mostrar a Jesucristo. Ese es el gran objetivo, que podamos recuperar la imagen de Dios. Para eso vino Cristo también. Uno de los objetivos por los cuales Jesucristo vino a esta tierra fue para recuperar la imagen caída en el ser humano. Ese es uno de sus grandes propósitos con haber venido aquí a esta tierra. Su primer objetivo, vindicar el carácter del Padre. Como siguiente objetivo, salvarte a ti y a mí a través de su obra vindicadora. Y dentro de ese mismo proceso era que usted y yo recobráramos la imagen de hijos de Dios y herederos de la patria celestial. Quiero que por favor inclinen su cabeza conmigo, oremos al Señor y comenzamos a leer la palabra. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta mañana tienes una palabra para bendecirnos. Queremos colocarte en tus brazos de amor a los amigos que están aquí y a los hermanos que hemos venido. Por favor, déjanos escuchar tu voz. Suplico en el nombre de Jesús que perdones mis pecados, para que así tu palabra, Señor, no encuentre obstáculo ni barrera por el cual la has enviado. Y que en este mismo sentido, Dios del universo, nuestra iglesia de Orión pueda reconocer que Jesucristo es el Señor. Que en el momento de la apelación, Señor, final, los corazones estén listos, Señor, a través de tu palabra, a tomar una decisión de poder vivir conforme al propósito del cielo. Gracias porque tú escuchas y también respondes. Oramos, Señor, por Jesús. Amén. La carta de Romanos, de forma introductoria, tan solo quiero referir para ustedes ese pasaje bíblico en el capítulo 13, aunque leímos el versículo, uno de los versículos finales de esa perícopa que hubiésemos pensado intencionalmente que pudiésemos leer. El versículo 11 dice así: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuanto creímos. ¿Cuántos dicen amén por esa palabra? Mira, el Señor está diciendo, mira, ya es hora de levantarse del sueño, porque tu salvación está mucho más cerca de cuando nosotros creíamos. Si bien es cierto, nosotros podemos hacer una revisión retrospectiva y lograr identificar, para los que quizás ya tomaron su decisión hace algunos años, hemos predicado del advenimiento de Jesucristo desde hace mucho tiempo. Nos hemos desgastado probablemente en la predicación de ese mensaje del advenimiento de Jesús. Pero si haces una revisión retrospectiva desde ese momento hasta hoy, lograrás identificar que su regreso está mucho más cerca ahora. Y alabamos su nombre por eso. Por esa razón, en este contexto de estudio, queremos presentar esta comparación entre Pablo y Jesús. La primera parte, y quiero que deje su dedito ahí en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Es ahí donde vamos a encontrar esa referencia comparativa y contrastante entre Jesús y Pablo. Capítulo 26 del Evangelio de Mateo. El capítulo 26 del Evangelio de Mateo comienza
casi de la misma manera como va a iniciar el libro de Hechos, el capítulo 20. Vea conmigo, por favor. Espero que tenga el dedito en el capítulo 20 de Hechos y en el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, para que vayamos viendo el paralelismo que hay entre esas dos referencias. Capítulo 26, lea conmigo el versículo 2, por favor, del Evangelio de Mateo. Sabéis que dentro de 2 días se celebrará la fiesta de, ¿qué dice allí? La fiesta de la Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para hacer, ¿qué cosa? Dice allí, para ser crucificado. Ahora miremos el capítulo 20 del libro de Hechos de los Apóstoles, versículo 1. Cuando cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y después de animarlos se despidió y salió rumbo a Macedonia. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí? En los dos pasajes logramos identificar que hay un Jesús. Si usted lee ahora el versículo 1 de ese capítulo 26:1, miren lo que dice, para tener ese contexto súper inmediato. Cuando acabó de decir todas estas cosas, estas palabras, dijo Jesús a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado. Jesús ahora les dice: me estoy despidiendo. ¿Están ahí conmigo? Jesús comienza a despedirse porque dentro de 2 días va a iniciar la Pascua y de acuerdo a la profecía bíblica, en esa fiesta de la Pascua, el Cordero Pascual tenía que ser sacrificado. ¿Están ahí conmigo o no? Ahora el apóstol Pablo, cuando habla a estas personas que está justamente ahí en Éfeso, les dice: miren, cuando cesó el alboroto, de paso, los 2 capítulos están en un mismo contexto. Y el contexto es que hay personas que quieren matar a Jesús. Él dice: el Hijo del Hombre será, ¿qué cosa? Entregado. Es decir, que hay personas que lo están buscando para matarlo. ¿Es así o no es así? Y si usted hace una lectura del capítulo 19 del libro de Hechos de los Apóstoles, esa experiencia fascinante del apóstol Pablo ahí en Éfeso, logrará identificar que las personas estaban buscando a Pablo para matarlo. Su único objetivo era destruir al apóstol Pablo. Pero ahora en el capítulo 20 él le dice con franqueza a estas personas: miren, yo tengo que salir de aquí rumbo a Macedonia. Sigamos mirando. Versículo 6, para que usted encuentre esa relación de la fiesta. Versículo 6 del capítulo 20. Pero nosotros zarpamos de Filipos después de la fiesta de, ¿qué cosa? ¿Cuál fiesta era? Ok, el apóstol Pablo miren que es la misma fiesta. Ahora, nosotros zarpamos después de la fiesta de los panes sin levadura y los 5 días nos reunimos con los otros en Troas, donde pasamos 7 días. Usted debe recordar que dentro de el contexto judío se habla de 7 fiestas, pero en realidad habían 3 grandes festividades. ¿Sí? Habían 3 grandes festividades. Dentro de esas festividades habían 7 sábados ceremoniales. Es por esa razón que se habla de 7 fiestas, incluyendo la Pascua. La Pascua estaba dentro de la festividad de los panes sin levadura, ¿sí? Dentro de estas festividades, que concluye con las cabañas, hay un propósito claro y definido. Todas estas festividades tenían una presentación de Cristo, ¿sí? Presentaban a Cristo, ¿sí? Era todo lo que de alguna u otra manera tenía esa prefiguración hacia el futuro de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo en ese capítulo dice y tiene la intención de participa de la fiesta de los panes sin levaduras. El mismo contexto que logramos identificar en el capítulo 26, cuando Jesús va a participar de la Pascua. Aún más, vuelva ya al capítulo 26 de Mateo, por favor. Vamos a leer el versículo 17. Para que encuentre el paralelismo claro con las mismas palabras.
El primer día de la fiesta de los panes, ¿qué cosa dice allí? Ok, ¿era la misma fiesta o no era la misma fiesta? Pablo dice que después de 7 días, después de que ellos participaron de la fiesta de los panes sin levaduras, él ahora sigue su camino. Pero dice acá ahora Jesús, cuando se hace la referencia de Jesús, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Otras referencias. Jesús comió la Pascua con sus discípulos. Participó de eso. Versículo 19, versículo 20 del mismo Evangelio de Mateo. Vea conmigo, por favor. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Es decir, participó de la Pascua, de los panes sin levadura, con los discípulos. De paso, usted debe de recordar tan solo algo que pues no vamos a tener la oportunidad de estudiar, pero dentro del mismo capítulo se habla de la fiesta del Pentecostés. El versículo 17 del capítulo 20 del libro de Hechos de los Apóstoles dice que Pablo tenía la intención de no quedarse en Asia, sino seguir su camino hasta Jerusalén para ver si lograba participar de la fiesta ahora del Pentecostés. Esa era una de las grandes festividades. Pero no vamos a tener tiempo de poder identificar esa fiesta. Mencionamos que esta fiesta de los panes sin levaduras hay una relevancia. La levadura dentro del contexto bíblico, para la Pascua, panes sin levadura, ¿sí? Era necesario, porque era la prefiguración, desde luego, la levadura, símbolo del pecado, ¿sí? No puede haber levadura en la masa. Pero usted recordará junto conmigo en el Evangelio de Lucas, el capítulo 13, Jesús hace un símil del reino de Dios con la levadura. Y dice que, ¿con qué compararé el reino de los cielos? Una mujer tiene levadura, tiene su masa y tiene levadura, porque esa levadura va a leudar toda la masa. Ahora Jesús dice, en la comparación del reino de los cielos, en la comparación con el reino de los cielos sí hay levadura, pero para la fiesta de la Pascua no hay levadura. La levadura ahora, en ese contexto de la referencia que Jesús hace del reino de los cielos, tenía que ver con el Pentecostés. Pero estamos hablando de la Pascua, tan solo para que usted tenga en cuenta ese tema de las fiestas un poquito más. Hay un complot de matar a Jesús. Versículo 3 del capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Mire ahora. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y tuvieron consejo, ¿para qué cosa hacer? Dice allí. Para prender con engaño a Jesús, ¿y qué cosa? Y matarlo. Ahora, ok. Capítulo 20 del libro de Hechos, versículo 3. Lea conmigo. Después de haber estado allí 3 meses, siendo puestas, ¿qué cosa dice allí? Acechanzas por los judíos, para que cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. ¿Qué es lo que estaba pasando allí? El apóstol Pablo, alguien le dice, mira, cuando tú vayas a coger el barco, hay una gente que te está esperando ahí. Así que pilas con eso. Es decir, lo estaban buscando porque lo estaban esperando, porque su objetivo final era matarle. En el capítulo 26 vemos a un grupo de judíos, fariseos, que estaban planeando todo el complot para matar a Jesús. Ahora vemos otro grupo de judíos, en ocasión de Pablo, que están planeando todo para matar y destruir al apóstol Pablo. Ahora, cuando buscan a Jesús, cuando finalmente logran identificar dónde está Jesús, lo van a buscar con antorchas.
Lea conmigo el Evangelio de Juan. Esta es la única referencia externa a los dos capítulos que tenemos. El Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 3. Usted lo puede ver en la pantalla para que no se le pierdan los dedos por allí. Eso. No se le vayan a extraviar por ahí los deditos. El Evangelio de Juan, en el capítulo 18, el versículo 3. Mira lo que dice el Señor. Hay una referencia de cómo fue que las personas fueron a buscar a Jesús. Ahora, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, ¿fue con qué cosa dice allí? Dice mi versión, fue con linternas y ¿qué más? Antorchas y con armas. Es así como van a buscar a Jesús. ¿En dónde encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 20, antorchas, por lo menos? ¿Sí? Ahora lea conmigo. Versículo 8, capítulo 20 del libro de Hechos de los Apóstoles. Había, en el cuarto piso superior, donde estaban reunidos, había muchas, ¿qué cosa? Muchas lámparas. Lámparas y antorchas, es igual, ¿sí? Esas lámparas eran hechas de combustible, para que podamos entender un poquito el contexto donde ellos están. Donde están reunidos en ese momento, cuando el apóstol Pablo está predicando, donde están reunidos es como una especie de sótano, ¿sí? Ellos comienzan a ascender, y ahora bajan, ¿sí? Bajan, y es allí en toda esa planicie donde ellos están en ese momento, ¿sí? Por lo menos había una ventana. Pero habían tantas personas allí y habían antorchas, ¿sí? Habían lámparas de combustible. Eso nos va a servir para entenderlo, el detalle adicional que vamos a mencionar en un momento más. Pero logramos identificar que van a buscar a Jesús con antorchas y encontramos que el apóstol Pablo en ese capítulo también hay antorchas o lámparas. Jesús se permite hablar del nuevo pacto en el capítulo 26, el versículo 28 y 29. Porque este es el nuevo pacto en mi sangre que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que aquel día en lo que beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús les está hablando a ellos del nuevo pacto. En el capítulo 20, el versículo 7, dice que Pablo enseñaba a aquellas personas. Para que no se vaya del capítulo 26, siguiente referencia, Jesús decidió irse a ese lugar con sus discípulos. Versículo 36 y 37. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado, ¿cómo dice allí? Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, ¿qué fue lo que le dijo? Sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando consigo ¿a quiénes? A Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ahora, cuando el apóstol Pablo está con esa disposición de salir en el capítulo 20, miren los que acompañan al apóstol, capítulo 20, versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia. Bueno, de paso, ¿hay alguna mujer, alguna dama que está aquí de repente que esté encinta? ¿No? O de repente si hay alguna que está pensando, o alguna familia que esté pensando en esa proyección de poder tener un niño, quiero darle una sugerencia de nombres. ¿Está bien? Quiero darle una sugerencia de nombres. Espero que me la acepte. Sugerencia de nombres. Lea conmigo los que estaban acompañando al apóstol Pablo. Sópater de Berea. Nancy, pero Sópater. No sé cómo sonaría Sópater Guzmán. ¿Hay algún Guzmán aquí? ¿Guzmán? ¿Guzmán aquí? ¿No? ¿No hay? Bueno, si de repente Sópater no le gustó, ¿qué tal Aristarco Gutiérrez? Bueno, Aristarco podría ser. Bueno, aquí también tenemos un segundo de Tesalónica, dice aquí. Bueno, de paso, mi querido Salvador, si hay un segundo, tiene que haber un primero, ¿no? Es lo que siempre nos hemos preguntado. Hay gente que le llaman segundo
Pero ¿dónde está el primero? El primero supongo que debe haber sido el papá. Pero bueno, aquí está segundo. Dice aquí. Dice ahora, mire, gallo de Derbe. No les gusta, no. Ok. Timoteo. Bueno, Timoteo es un poquito más común, ese como que sí aguanta, ¿no? Ok. Tengo aquí ahora Tíquico. Eso suena como cuando deja usted caer una olla al suelo, ¿no? Clink, clink, Tíquico. Ok. Tíquico y Trófimo, por si acaso. Bueno, ahí le dejo esa sugerencia de nombres, espero que respetuosamente me las reciba. Son de la Biblia, no por si acaso, es palabra de Dios. Por si acaso alguna estaba buscando, yo quiero un nombre bíblico, Bueno, aquí tiene nombre bíblico, no por si acaso. Y lo que a uno le interesa siempre es no encontrar tantos tocayos. ¿Se entiende tocayo, no? Cuando mi esposa se embarazó, a mí me dieron la oportunidad de colocar los nombres, ¿no? Porque finalmente iban a ser mujeres. O bueno, la primera nos dijeron es mujer. Así que pues, si hubiese sido niño, pues yo hubiese colocado el nombre. Pero como era niña, pues me tocaba colocar el nombre también. Entonces cuando estábamos embarazados con mi esposa, ¿no? Porque los dos estábamos en el proceso, el nombre de la niña mayor iba a ser Emily. Estuvimos orando por mucho tiempo y Emily llegó a mi corazón. Emily, yo creo que Emily va a ser. Sí, está bien. De hecho creo que estaba aquí, ¿no? Ok. Y entonces yo le dije, amor, va a ser Emily. Emily, ok, me gusta Emily. Durante esa semana, una semana ya cerca del alumbramiento, nos fuimos a hacer algunas visitas por allí. Óigame, y llegamos a una casa, Martica, y salieron un poco de niños, a recibirnos allí. Hola, ¿cómo están? ¿Y cómo es tu nombre? Emily. Wow, ok, está bien. ¿Y a ti cómo te llaman? Era de una vecinita. No, Emily. Uy. Óigame, encontré 4 Emilys ahí en el mismo lugar. Yo dije, no, hay que cambiar Emily. Está muy repetido. Y entonces le dije, amor, no, ya no va a ser Emily. ¿Cómo así que no? Pero es que yo ya la estoy llamando Emily. No, dile que disculpe, que vamos a cambiarle el nombre, ¿sí? Así que orando muchas cosas, bueno, encontramos Luciana. Y ese es su nombre. Porque uno siempre está buscando la forma de que no tenga el nombre tan repetido, ¿sí o no? Es como el nombre Lady. ¿Hay alguna Lady aquí? ¿No? No les creo, Lady siempre está en todas partes. Bueno, tu hija mayor por lo menos. Bueno, María sí hay muchas. Ok, bueno. Lo que es Lady María, eso está como, pague uno, lleve 70 por ahí, eso está tremendo. Ok, deje allí esa comparación de nombres. Dice ahora la palabra del Señor. Otra de las comparaciones, queremos ir un poco más pronto con esto. Los discípulos de Jesús luchan contra el sueño. ¿Luchan con qué? Contra el sueño. ¿A alguien le ha pasado, es decir, cuántos han luchado contra el sueño alguna vez? Espero que nadie diga no, pero es que me acabó de decir, pastor, estoy aquí lidiando con el sueño, espero. Si hay alguien que está luchando contra el sueño, por favor, repréndalo en el nombre del Señor. Ahí, déle un abrazo, un abrazo podría ser. Ahora, cuando los discípulos fueron llevados por Jesús al Getsemaní, lea conmigo capítulo 26, versículo 43. Vino otra vez y los halló ¿cómo? Durmiendo. Ya había ido una vez y estaban dormidos. Se va Jesús y vuelve, ¿y cómo estaban? Se va otra vez y vuelve, ¿y cómo estaban? Dormidos, 3 veces dormidos. Jesús les dice, muchachos, por favor, levántate, es decir, estamos en un momento demasiado crucial. Le pregunto, ¿era un momento crucial, sí o no? Era un momento crucial. El gran problema es que los discípulos no entendían el contexto del tiempo. Ellos no entendían el proceso del tiempo.
Y como ellos no entendían el proceso del tiempo, Jesús les dice, mira, mi alma está angustiada hasta la muerte. Los amigos de Jesús que deberían de haber estado allí, pendientes de Dios, pendientes para pleitear y colocar a Jesús en el altar de oración, ellos se quedaron dormidos. Oh, y de paso, dice allí que ellos, dice el versículo otra vez, y los halló durmiendo porque sus ojos, ¿cómo estaban? Cargados. ¿Cómo entiende usted eso? Es decir, que un sueño que es imposible de detenerlo. Usted sabe que cuando la gente está como durmiendo se echa agua, ¿sí o no? Se echa agua en la cara, se para, se estira y ahí va la bostezadera y va la bostezadera y va y usted se estira por aquí, se estira por allá, hace un poquito de ejercicio, alguna cosa, pero cuando los ojos se cargan de sueño, compadre, mejor busque un lugar porque si no se cae. Ahora vaya conmigo. Capítulo 20 del libro de Hechos de los Apóstoles. Dice el versículo 19. Estamos llegando ya al final de la comparación para que entremos ahora en todo el proceso final del mensaje. Un joven llamado ¿cómo? Capítulo 20, versículo 9 de Hechos. Ok, ¿está ahí conmigo? Un joven llamado, ¿cómo se llamaba? Eutico, que estaba sentado en una ventana, ¿comenzó a qué? Comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Yo no sé cuántos se han dormido en la iglesia. Para todos los que se hayan dormido en la iglesia, por favor, aquí hay agua, hay que bautizarlos. Hay que bautizarlos. ¿No? Mira, lo que está registrando es que Pablo está tirando su último sermón, es su último sermón, ¿sí? Y usted sabe, cuando uno está emocionado predicando, no, espéreme, este es el último versículo, pero ese versículo te lleva a otro, y te lleva a otro, y te lleva a otro, bueno, ya vamos a terminar, y vas ahí, pero ya vamos a terminar, y vas allí. Y Pablo decidió alargar el discurso, su predicación, estaba tan encendido el apóstol, que no cayó en la cuenta que había un muchacho allá en la ventana. ¿Que se estaba qué? ¿Cómo usted logra identificar a una persona que se está durmiendo? ¿Cómo usted lo ve? ¿Ah? Eso, sí, está ahí. Y se le va la cabeza, y se le va otra vez, y se le va hasta que se fue. ¿Sí? Hay muchos en la iglesia que sufren de microsueños. Y bueno, bendito el Señor que les pasa aquí sentados, ¿no? Peor fuera que ocurriera allá afuera. Ok. Hablemos del milagro. ¿Hablemos de qué? El milagro. En las dos historias hay un milagro. Capítulo 26 del Evangelio de Mateo, el versículo 51, por favor. Pero uno de los que estaban con Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Dice allí. Extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, ¿qué fue lo que le quitó? Dice allí. ¿Qué fue lo que le quitó? Entonces Pedro era de los toreros, ¿no? Usted sabe, porque los toreros... A los toreros son reconocidos y ovacionados al final. ¿Por qué? Es decir, mira qué torero tan tremendo. Cortó las dos orejas al toro, se las cortó. Y yo creo que eso es un mérito relevante. Usted sabe, ese animal que venga enfurecido hacia usted y que usted esté allí pendiente, haga el cálculo físico, matemático para coger allí, tan solo cortarle la oreja y que siga ahí de largo el toro. Eso no está fácil. Pero la Biblia dice que por lo menos Pedro cortó una oreja. El capítulo 18 del Evangelio de Juan por lo menos nos da el nombre de esa persona, es importante.
Entonces Simón Pedro, estoy leyendo ahora el capítulo 18, el versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Me gusta Juan, por lo menos, que relata y especifica los detalles. ¿Sí? Dice que Pedro tenía una espada que la desenvainó y de una vez fue por la oreja derecha. Bueno, seamos claros. ¿Usted cree que el apóstol entonces iba por la oreja? ¿Su objetivo era qué cosa? Óigame, salvaje ese hombre. Siquiera que le den el estómago, que lo chuce, ¿sí me entiende? Alguna cosa. Pero de una vez lo que se le vino a Pedro en ese momento en la cabeza, alguno de estos le mochó en la cabeza. Usted se imagina el espectáculo. El cristiano adventista mochando cabezas. El espectáculo de ver rodando la cabeza en ese momento probablemente hubiese asustado a todos los demás, o mejor, si hubiese colocado el asunto más candente. Porque los soldados que estaban armados, por lo menos dice que Pedro tenía espada. Los otros discípulos no se sabe, pero por lo menos habla de él. Jesús detuvo una batalla que pudo haber terminado en la muerte de todos de una forma terrible. Le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco. ¿Sabe? Malco hizo sentido para nosotros en este estudio. ¿Sabe por qué? Porque la significancia del nombre Malco es consejero. ¿Es cómo? Consejero. Consejero. Malco probablemente, discúlpeme, ¿cómo le llamamos aquí a la gente que está como en un grupo y es el que más habla? El más hablador, el más, como lo dirían los muchachos allá afuera, discúlpeme, abstraer o traer esa por lo menos esa expresión, aleta. ¿Entienden algunos por allí? Es el más escamoso, es el que más habla. Entonces Pedro de una vez identificó cuál era el más hablador, el que estaba presentándose más hostil y confrontativo en ese momento, y por eso el apóstol tiene la motivación de ir frente al líder. Malco o Malaco. Ahora, la transliteración del nombre de Malco es Malaco. ¿Cómo es? Malaco. Y la significancia de Malaco, aparte de la que ya mencionamos, es una persona suave o débil. ¿Suave o qué? ¿Sabe qué entendimos? Que las personas a veces que más hablan son las más miedosas. ¿Sí o no? Es decir, a veces los que más hablan y hablan más golpeado, es decir, tan solo es una forma que ellos han desarrollado para ocultar su temor. Para presentarse delante de la gente como que no tienen miedo, pero son los más miedosos. Malco en realidad representaba a los más débiles del grupo, a los frágiles. Pero sabe que este último milagro de Jesús, porque es su último milagro, fue demasiado importante. Porque Jesús hace un milagro a quien no lo está esperando. ¿Están ahí conmigo? Amén. Es decir, Malco no fue
allá buscará a Jesús, hoy seguro que me hace un milagro. Seguro que me va a hacer mi milagrito y yo voy a ser el que más va a hablar para ver qué es lo que va a hacer él conmigo. No. Malco representa todo tipo de personas que están accidentalmente, a veces, digámoslo accidentalmente, en la presencia de Jesús, no buscando nada. Yo he encontrado personas que van a la iglesia, que asisten a la iglesia, no esperando cambiar. Van porque sencillamente es parte de la rutina, alguien los invitó, se encontró despachado, los supersónicos ya los quitaron los sábados, así que viene a la iglesia. Oh, discúlpeme, los supersónicos, eso como que ya no lo pasan, ¿no? Para los que están un poquito grandecitos. Óigame. Yo no sé cuántas personas vinieron en esta mañana aquí esperando salir tal cual como entraron. Pero hoy Jesús quiere hacer un milagro en tu vida. Quiere que entiendas que si entraste hoy a la casa de Dios, de aquí sales con las dos orejas. Y con lo que el diablo te quitó, Jesucristo promete recuperarlo. Malco representa a las personas que realmente no merecen un milagro. Le pregunto, para el ojo suyo y mío, ¿Malco merecería el milagro de Jesús? No. Es decir, de todas las personas que Jesús pudo haber elegido para hacer un milagro, esta es la peor elección. Es una persona que va con su espada, que sale armado, que busca la forma de matarlo. Y aunque busca la forma de matarlo, Jesucristo ve un poco más allá de sus intenciones y ve a una persona con un objetivo redentor y restaurador. La Biblia presenta a Eutico, porque hemos dicho que Pablo en el capítulo 20 es Jesús, es la representación de Jesús. Hemos tomado tiempo para hacer por lo menos las comparaciones. Ahora yo quiero que entremos al entendimiento de esto. Eutico, vaya conmigo al capítulo 20, por favor. La significancia del nombre Eutico: afortunado. ¿Cómo es? Afortunado. Afortunado. Despierta a los euticos que hayan por ahí, por favor. Dígale que esta palabra es para él o para ella. Eutico representa todo tipo de personas. Si Malco representaba a las personas que no merecen un milagro, pero que a pesar de no merecerlo, Jesucristo decide hacerlo en su vida, no porque ellos lo buscan, sino porque la gracia de Dios los acobija. Y quiero adicionar a eso. Es posible que hayan aquí algunas madres que están orando por hijos que ya no están en la iglesia. ¿Hay alguna madre o algún padre que está orando por un hijo que no está en la iglesia? Quiero darles una buena noticia en el nombre del Señor. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Es decir, Dios debería de tomar una determinación. Es decir, sus hijos decidieron no abrirle el corazón a Jesús. ¿Están ahí conmigo? Entonces el enemigo tendría que decirle a Jesús: mira, a él, a ella tienes que dejarla quietecita. Ella, libre por el libre albedrío, él o ella ha tomado la decisión de no estar contigo. Y por la libertad que tú dejaste desde el principio, déjala quieta, que ahora ella ha elegido mi camino.
Jesús debería dejarla quieta. No hay ángeles, no hay nada, debería dejarla. ¿Están ahí conmigo? Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace cuando no está el argumento de ese ser humano que no quiere estar con Jesús? No quiero estar con Dios, quiero estar allá moviendo el esqueleto por allá afuera y haciendo todas las cosas chéveres que por allí de alguna manera algunas personas disfrutan hacer. Jesús tendría que decirle, bueno, esa es tu decisión y yo tengo que dejar que tú sigas con tu camino. ¿Es así o no es así? Claro, es así, es el libre albedrío. Pero ¿sabe la buena noticia que traigo para ustedes en el nombre del Señor? ¿Cuál es? Es que ahora Jesús dice, bueno, si esa persona decide no estar en el buen camino y en el mejor camino, ya sé lo que vamos a hacer. Por ahí un versículo bíblico que dice, orad los unos por quién. ¡Claro! Jesús dice ahora, claro, no porque Él dice que no quiere estar conmigo. Está bien, yo tengo que apartarme. Pero si hay una mamá que dice, Jehová, Dios de los cielos, protege a mi hijo, entonces Dios entra en acción otra vez. No porque Él quiere, sino porque alguien decidió orar por Él. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Es decir, Dios siempre encuentra herramientas, estrategias para bendecir tus hijos, para bendecir tu familia. Dios no considera que tu vida es un caso perdido. Amén. Siempre Dios encuentra maneras y formas de salvar tu vida. Amén. Siempre. La Biblia no habla más de Malcolm, pero ese último milagro de Jesús tiene que haber impactado de una forma significativa la vida de ese hombre. Amén. La Biblia dice que Eutico ahora representa el tipo de personas afortunadas. ¿Usted conoce gente afortunada? Es decir, quiero explicar con esto. Gente que no necesita esforzarse y las cosas se le dan. ¿Usted ha conocido gente así? Sí. Gente que no, es decir, hay muchachos que no necesitan ni siquiera estudiar para un examen porque lo ganan siempre, porque no tienen que esforzarse para conseguir un trabajo, el trabajo se lo van a llevar a la casa. Ese tipo de personas, ¿sí me entiende? Eutico es ese tipo de personas. Que todas las cosas les ha salido bien en la vida. Que ha sido muy poco el sufrimiento que ellos han tenido que hacer. Pero ¿sabe cuál es la trampa de eso? Es que en algún momento la página se cambia. Y esa es la trampa. Cuando la gente está tan tranquila, cuando la gente dice, no, pues yo debería de entregar mi vida a Jesús, pero más adelante, en otro momento, yo tengo que sentir la bolita que me sube y me baja y toda la cosa, ¿sí me entiende? Yo tengo que sentir alguna cosa por aquí. Eutico es la representación justamente de ese tipo de personas que lamentablemente se van quedando ¿cómo? Se van quedando ¿cómo? Dormidos. Se van quedando dormidos. No, yo voy a la iglesia, cuando haya campaña me avisas. No, aún hay hermanos de iglesia, escuche. No, yo voy en la tarde, ¿qué es lo que hay? No, que vamos a salir a hacer obra. No, yo estoy muy cansado. Hasta la osteoporosis la tengo, yo estos días necesito descansar, necesito reposar un poquito más, estoy muy agotado, la semana fue terrible. Se van quedando dormidos. Ahí tiene la referencia en el Nuevo Testamento, las 10 vírgenes. ¿Están ahí conmigo, sí o no? Sí. ¿Estaban esperando al esposo, sí o no? Sí. Estaban esperando al esposo. ¿Estaban en el lugar donde el esposo iba a llegar, sí o no? Sí, estaban allí en la casa, estaban allí, habían comprado su ropita, se habían hecho bautizar porque la vestidura, la indumentaria para eso tenía que ver con una indumentaria especial para esperar al novio. Ellas tenían todas las cosas, su registro bautismal, todas las cosas, tenían todo, hermanos. Pero lamentablemente se confiaron demasiado y se quedaron dormidas, sin provisión.
Hay personas, bueno, de paso, el Antiguo Testamento por lo menos nos da una referencia más. Hay algunas, ¿sí? Pero por lo menos, usted va a encontrar por lo menos unas 5 o 7 referencias del Antiguo Testamento de personas claves que se quedaron dormidas. Pero por lo menos quiero referir para ustedes, muchachos y hermanos, Sansón. De paso, ¿cuántos se han quedado dormidos en la peluquería? Es decir, que usted va a hacer su cabello, que le van y le lavan la cabecita y que la relajan o lo relajan tanto, ¿sí? Le echan todo ese fabuloso que le echan en la cabeza y toda esa cosa, ¿sí? No, disculpe, no es fabuloso esto. ¿Cómo se llama el tratamiento? Gracias, amor. El fabuloso, sí, ok. El tratamiento. No, pero yo iba a decir cómo era la cosa, repolarización. ¿Se llama así, muchachas? Usted, ayúdenme. ¿Sí? No, que voy a repolarizarte y toda la cosa, que para fortalecerte el cabello y las raíces y todo ese negocio. No sé cuántas se han quedado dormidas ahí. ¿O les ha cogido el sueño? ¿Sí? Ok. No sé cuántos de los caballeros se han quedado dormidos mientras están peluqueando. ¿O les ha cogido el sueño ahí? ¿Sí? Bueno, yo he pasado por ahí, ¿no? A veces le coge el sueño a uno. Sansón se quedó dormido en la casa de la peluquera. ¿Es así o no es así? La Biblia no dice cuál era la profesión de Dalila. ¿O lo dice? No dice no dice la Biblia que ella era de profesión nada. No. Lo que logramos inferir que la Biblia nos está indicando que Dalila era una peluquera. Disculpen, ¿hay alguna hermana que se dedica a la peluquería aquí? De pronto no quiero ofenderle de ninguna forma. Ok, ahí estamos, ok. Pero hay peluqueras buenas, hermanos. Hay buenas peluqueras. Es que la gente se queda dormido porque es que la mano de ellas es como una mano celestial, una cosa sabrosa. ¿Sí? Por si acaso, quiero arreglar eso. Óigame. Sansón se quedó dormido en la casa de la peluquera. Y son de esas malas peluqueras, porque son de esas peluqueras que usted va allá y le dice, no, córtame, aquí nomás son tan solo dos deditos, tan solo dos deditos, porque está bueno. Y cuando usted despierta otra vez, ya la tiene acá. Uy, ¿qué fue lo que pasó? No, es que estaba lleno de horquilla y toda esa cosa. Discúlpame, no sé muchas cosas del asunto. No, es que teníamos que cortar desde más arriba y todas las cosas. Y ahí está. Dalila era de las malas peluqueras porque Sansón finalmente le descubre su situación, ¿sí o no? Y ella no le corta las puntas. ¿Qué fue lo que hizo ella? De una vez prendió la máquina. El hombre tenía un sueño profundo, ¿sabe? De una vez prendió la máquina y lo rapó por completo. Sin pelo, hermanos. Estaba tan confiado Sansón. Sansón es Eutico. Porque Sansón estaba completamente confiado que iba a ser librado. Siempre se había librado, ¿sí o no? Las otras veces había ido a la casa de la peluquera y no, es que si me atan con cuerdas allí, que no sé qué. Ok, listo. Y lo amarró. Es que yo no sé el hombre qué tipo de sueño tenía. Lo amarró con cuerdas, hermano, y no se despertó, sinvergüenza ese. Y cuando se despierta le dice, mira, Sansón, los filisteos contra ti. De una vez se levanta y se ve ahí y ¡tran! Estaba confiado en que siempre se iba a libertar. Estaba confiado en sus capacidades. Estaba confiado que siempre él ha hecho o ha llegado en última hora y las bendiciones le han llegado. Estaba confiado que las cosas no iban a cambiar para él porque él tiene mucha palabra en su vida. Estaba tan tranquilo en su dinámica que cuando echó de ver, su fuerza la perdió y se encontró desnudo y sin ojos. Exceso de confianza. Eutico es ese tipo. Está confiado.
Dice allí que está en el tercer nivel del lugar y está sentado en una ¿qué? Ahora logra identificar. El hombre está sentado en una ventana. Si el hombre se está quedando dormido, ¿usted cree que a una gente, a una persona normal que no tenga un coeficiente demasiado alto ni elevado, ¿usted no cree que una persona puede llegarle al pensamiento, uy, de pronto me caigo? ¿Le puede llegar o no le puede llegar? Sí. Me estoy quedando dormido, de pronto me caigo. Y el hombre luchando contra el sueño, allá arriba, hermanos. No hay quien lo coja. No hay escampa, no hay un colchón de eso, de tu casa, que no hay eso, no hay. Estaba confiado que no iba a pasar nada. Que como las otras veces se había sentado en la ventana, iba a estar tranquilo. Iba a escuchar su sermón ahí. Ahora, la aplicación final de este pasaje. Todas las personas estaban escuchando el sermón. ¿Será que por lo menos alguna persona no se habría dado cuenta que Eutico estaba luchando allá arriba? ¿Qué cree usted? Por muy concentrada que esté la gente a veces del sermón, pasó, se levantó al baño, alguna cosa, alguna situación, y uno está ahí, ¿sí me entiende? Lo más probable es que por lo menos haya alguna persona que haya visto a Eutico lidiando en su proceso. Pero nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Las preguntas que nos hacíamos mientras el pastor estaba predicando, porque era Pablo, ¿en dónde estaban los diáconos de la iglesia? No, los diáconos, no hablemos de los hermanos de la iglesia. Porque si hablar de los hermanos de la iglesia, ni los ancianos, ni nadie, ni las diaconisas que están atentas a todos, nadie de la iglesia se percató o hizo algo por Eutico. ¿Hicieron algo por Eutico o hicieron el escándalo? ¿Cuándo qué? Cuando se cayó. No antes. Ahora, los papás de Eutico, los padres, muy probable que él hubiese estado allí. Es decir, el libro de Hechos de los Apóstoles es experto para indicarnos cuál es la dinámica consecuente. Es decir, cuando el apóstol Pedro va en el capítulo 10 a la casa de Cornelio, dice que él y todos los que estaban en su casa junto con su familia fueron bautizados. ¿Ok? Cuando usted lee allí el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, cuando habla que el apóstol Pablo fue a Macedonia, que encontró a una mujer llamada Lidia, ¿se recuerda Lidia? Vendedora de púrpura. Dice la Biblia que Lidia junto con toda su familia fueron bautizados. Cuando metieron a la cárcel al apóstol Pablo y él sale de la casa, de la cárcel, porque el carcelero lo llevó para su casa, dice allí que cuando escuchó la verdad, el carcelero junto con toda su familia fueron bautizados. Ese era un común denominador. Cuando habla de Timoteo, en el capítulo 16, cuando habla de Timoteo, dice que Timoteo era hijo de Eunice, su abuela Loida. Es decir, habla siempre de un vínculo familiar. Generalmente las personas nunca estaban solas en la iglesia. Eso me ayuda a entender que la familia de Eutico estaba en la iglesia. Si estaba el papá de Eutico en la iglesia, si estaba la mamá, si estaban los hermanos de Eutico, los primos de Eutico, los familiares, los amigos de la iglesia de Eutico, nadie hizo absolutamente nada mientras estaba dormido. Se podía caer y reventar.
pero ni siquiera su familia se percató del proceso. Mis queridos hermanos, ¿sabe? Una de las cosas que a veces hemos cuestionado, porque la iglesia a veces no tiene la forma de acoger o retener a las personas. Cuando las personas llegan a la iglesia, son bautizadas, algunas se van pronto. Y ha sido un cuestionamiento de por muchos años, ¿sí? Esa problemática. ¿Dónde están aquellas personas que entienden que al reino de los cielos se va pero con estrellas en la corona? Porque no hay coronas sin estrellas. Como papás tenemos una responsabilidad tremenda. Y he encontrado personas que me dicen, no, pero yo les he enseñado a mis hijos que vayan a la iglesia, les he enseñado que ellos deben de leer su matutina, porque yo se las compro cada año yo hago la inversión, le compro su matutina, le compro su lección juvenil, le compro todo, pero lamentablemente no hacen verificación del proceso. ¿Están ahí conmigo? No verifican el proceso. Verificar el proceso es sentarse con el muchacho, dedicar tiempo con él, con ella y decirle, ¿qué has aprendido? ¿Cómo recibiste esa palabra? ¿Qué sentiste que Dios te dijo? Cuando no hay ese feedback, lamentablemente usted puede creer que él estudió, pero no recibió ninguna palabra. ¿Sabe por qué hay algunos apáticos en la iglesia? Por nosotros mismos. Es por nosotros mismos. Puedo ver a un autico quizás hasta indiferente. Por la indiferencia, no necesariamente porque, que los diáconos, ese nao siempre que está ahí, o en José siempre están ahí. No, espérate. No es por ellos. Todo comienza en el hogar. Hubo una ocasión en casa en que mi padre se quedó en la casa. Decidió no ir a la iglesia. Dijo, no voy a ir a la iglesia hoy. ¿Está bien? Mamá dijo, y le preguntamos a mi mamá, ¿por qué papá no va a la iglesia? No, él se va a quedar grabando unos sermones, sí, se va a quedar, porque era parte del hobby de mi padre, en las grabadoras, sí, ahí con sus cassettes, ahí, esa era parte de su hobby, él, cualquier ratico que tenía era grabando sermones, eso le gustaba a él. Ese sábado no fue a la iglesia, pero nosotros no fuimos porque el hombre se quedó en la mesa, allí con su grabadora, entendiendo hoy la Biblia, entonces él va a grabar sermones. En la semana hubo unos hermanos de la iglesia que lo visitaron. Y el siguiente sábado, en las horas de la tarde, papá y mamá dicen, vamos para la iglesia, porque siempre íbamos a dar estudios bíblicos, hoy vamos a ir a la iglesia porque hay una reunión importante. Fuimos a la iglesia, los muchachos nos encerraron en un cuartico, estuvimos hablando, riendo y tanta cosa, pero hubo un momento en que yo salí del cuarto y vi que todos los hermanos líderes de la iglesia, la junta de la iglesia, estaban de rodillas llorando. Y yo quedé con esa intriga. ¿Qué pasó? Cuando nos íbamos para la casa, yo le dije, papá, ¿qué pasó? ¿Por qué estaban llorando los hermanos? Me dijo, hijo, estamos orando al Señor por el Espíritu Santo. Esas fueron sus palabras. Y llegamos a casa. Hace 8 años, esto ocurrió hace 20 años. Hace unos 8 años, papá me dijo, oye, ¿tú te acuerdas de la pregunta que me hiciste
en esa ocasión, me hizo todo el contexto porque ya había olvidado el asunto. Me dijo, ok, sí, tú me dijiste que estaban orando por el Espíritu Santo. Yo siempre he dicho que esa junta era la junta más consagrada que yo he reconocido en toda mi vida. Yo creo que ya estás maduro para entender lo que estaba pasando. Consagrada, consagrada, pues no mucho, dijo. Tú recuerdas, en la casa se habían mandado de Estados Unidos, porque papá era el primer anciano, habían mandado de Estados Unidos un costal, ¿sí? Lleno de ropa. Eso era para las Dorcas, pero lo dejaron en la casa, como unos 20, un mes más o menos lo dejaron ahí, ¿sí? Y entonces eso quedó en la sala. Imagínense, muchachos de 9, 10 años con un saco. Ese era el saco de voceo, era donde nosotros nos subíamos para tirar. Es decir, eso era parte del juego y del entretenimiento en la casa. Así que cuando llevaron el costal para la iglesia, el costal ya estaba más apretado. ¿Me estoy haciendo entender? Es decir, estaba bien sumida toda la ropa, así que se sentía como un espacio. Y por ahí uno de los líderes de la iglesia dijeron, mira el hermano que el líder de la iglesia, y se robó parte de la ropa. Parte de la ropa, y otro comenzó a conectar. Claro, yo vi al negrito ese, el Erling, lo vi con una camiseta nueva. Y a la muchachita, la hija, la vi hasta con un vestidito. Esos son de allá de Estados Unidos. Y eso se comenzó a regar por toda la iglesia, hasta que llegó a los oídos de mi padre. Papá dijo, no vuelvo más para la iglesia. No vuelvo más. Si ellos creen que yo soy un ladrón, entonces no tienen que aceptar un ratero en la iglesia. Dijo, no vuelvo más. Pero note que todo esto lo estamos haciendo y estamos comentando. Papá nunca me dijo qué era lo que había pasado. Hasta cuando él entendió que ya tenía la madurez para comprender lo que había sucedido en casa. ¿Están ahí conmigo? Todo esto, ¿por qué? Nuestros hijos escuchan las conversaciones que usted tiene en su casa. Ellos lo escuchan hablar del pastor. Lo escuchan hablar de los líderes de la iglesia. Ellos lo escuchan a usted hablar de las injusticias que se viven en la iglesia. Entonces, ¿cómo queremos que ellos vengan a la iglesia, que vivan consagrados, cuando somos nosotros los que de alguna u otra manera le estamos dando razones para que ellos se vayan de la iglesia o que vivan un cristianismo apático porque nosotros no lo reflejamos? ¿Cómo queremos? Era una reacción natural. El muchacho está entendiendo que en la iglesia a las personas las lastiman, en la iglesia la junta las daña, en la iglesia el pastor es injusto, en la iglesia toda esa cantidad de cosas. El muchacho cuando crece dice, yo para allá, para que me lastimen, no voy para su iglesia. Es natural, es natural, es una reacción natural para protegerse de las cosas terribles que a veces pasan. Pero si hay una cosa que yo alabo el nombre del Señor y agradezco a mi Padre, es que nunca hablo mal de la iglesia. Amén. Nunca hablo mal del pastor ni de ningún líder delante de la iglesia. Nunca. Y creo que parte de él haberse evitado hacer todo ese tipo de cosas es que yo estoy aquí. Amén. Porque siempre hablo bien de la iglesia. Siempre habló bien de todos los hermanos de la iglesia, aunque sabía a veces lo que pasaba. La invitación de esta hora hoy queremos hacer un llamado. Antes de que caigas. Antes de que caigas. Usted conoce la debilidad que hay. Usted sabe las luchas que usted puede manejar. Quiero que en esta mañana, en el nombre del Señor, entiendas la palabra y que comprendas que este es el momento
en que la palabra está llegando antes que caigas. Para Marco hubo un Jesús que lo resucitó. Y para Eutico hubo un Pablo que lo resucitó. Es decir, para Eutico, perdón, un Jesús que le colocó la oreja. ¿Está ahí? Y para Eutico hubo un Pablo que cuando cayó, los hermanos gritaron: se cayó, se cayó. Y cuando se cayó, dice la Biblia que Pablo se echó sobre el muchacho, oró por ahí, y dice que el muchacho lo levantaron vivo otra vez. Un milagro dentro de la iglesia. Que hay alguien en esta hora que vino por un milagro. Yo no sé si la fe le está faltando, si las fuerzas le están faltando, pero yo quiero orar hoy por eso. Para los que hoy sienten que necesitan de nuevo esa fuerza espiritual. Para los que entienden que hoy es preciso recibir esa fuerza de Dios para no caerse desde el lugar donde estás. Hoy yo quiero orar por un padre que sabe y que necesita ser ese vivo ejemplo de bendición para sus hijos. Para que sus hijos permanezcan con Dios en la iglesia, porque Él permanece fiel. Hoy quiero orar en el nombre del Señor por un Eutico. Solo uno, probablemente. Y si hay algún Eutico o alguna Eutica en esta hora, alguien que necesita de esa fuerza espiritual antes de caer, entonces yo quiero orar por usted en el nombre de Jesús. Y quiero invitarlo a que venga aquí al frente. Quiero orar por usted aquí. Dígale al Señor: hoy vine porque tú eres el único que puedes hacer el milagro de devolverme el gozo de la salvación en mi corazón. Dígale hoy al Señor: necesito despertar. Porque a veces nos acostumbramos a la iglesia, ¿sí me entienden? Nos acostumbramos a estar en la iglesia, es parte de la costumbre. ¿Qué nos vamos a quedar haciendo en la casa? Hoy necesitas entender que tienes que romper con la costumbre en tu vida y vivir realmente para Jesucristo. Antes de que las cosas se vayan desmoronando completamente y tengas que llorar por tus hijos, o tengas que llorar por tu matrimonio, o tengas que llorar por lo que se está dañando y lentamente desquebrajando en tu vida, dile al Señor: antes que se derrumbe todo, quiero que hoy hagas el milagro en el nombre de Jesús. Dios sí puede hacerlo. Es posible que puedas vivir una vida como Malcolm, no lo mereces. Por todas las dinámicas de vida y por los actos intencionales que has decidido hacer en contra de Dios. Pero a pesar de que tu mente entiendas que no lo mereces, Dios hará el milagro. Y no quizás por ti, lo hará por ti porque te ama, pero hay otras personas que estamos aquí, que estamos listos para orar por ti. Quiero orar por los jóvenes que un día permanecieron fieles en esta iglesia, pero se fue desmoronando su vida espiritual. Necesitas volver a casa. Necesitas volver hoy y suplicar en el nombre de Jesús que el poder de Dios puede hacer nuevas todas las cosas en tu vida. Necesitas comprender que cuando estamos en la casa de Dios, los milagros sí ocurren. Solo Dios sabe cuántas lágrimas han rodado por tus mejillas de impotencia al ver cómo las cosas fueron desquebrajándose y cayendo. Pero Dios vino hoy para recuperarte en el nombre de Jesús.
Dios hoy quiere que vayas a casa restaurado por la sangre del Cordero de Dios. Si has cometido muchos pecados y tu vida por lo menos probablemente no refleja lo que debería de reflejar, entonces considero que hay poder y perdón de parte del cielo para tu vida. Pero si has estado un poco intermitente, apático, hoy Dios dice: gracias por dejarme entrar, porque antes de que caigas, haré el milagro para que puedas entender y comprender que este es el camino recto hacia el reino de los cielos. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Mi Padre Dios, tan solo tú conoces qué es lo que hay en la vida de mis hermanos. ¿Sabes cuál es la lucha que siempre nos gana? ¿Sabes cuál es la debilidad que lamentablemente ha sido más fuerte que nuestras pocas fuerzas? ¿Sabes que a veces no hemos sido ese buen testimonio y ese buen ejemplo para otros? Nuestras palabras y nuestros actos probablemente no han sido el reflejo de tus palabras, ni tampoco de tu vida en nuestra vida. Pero hoy venimos a tu presencia suplicándote el perdón de nuestros pecados. Suplico que perdones los pecados de mis hermanos, Señor, de los amigos que vinieron aquí no esperando probablemente nada, pero que hoy se vayan bendecidos a sus hogares. Que hoy entiendan y comprendan que hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Que su vida pueda ser el reflejo de la tuya, Señor. Y a los amigos que todavía no han decidido por ti, pido en el nombre de Jesús que les des fuerzas y valor para que pronto caigan a los pies del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. Suplico en el nombre de Jesús por mis hermanos y hermanas. Han venido por un milagro también. El milagro que hoy tú puedes hacer en su vida. Puedes hoy resucitar el amor en su matrimonio. Hoy puedes resucitar, Señor, la pasión por tu palabra y por el gozo del Evangelio. Hoy tú puedes resucitar eso en su vida, Señor. Si tú resucitas, Señor, en nuestra vida ese clímax espiritual, seguro que podremos cumplir la misión que nos dejaste. Amén. Pero Padre de los cielos, si hay alguien que vino por un milagro físico, está esperando que tú puedas colocar tu mano de restauración, porque Eutico y Malco fueron sanados físicamente también. Entonces, ya que hemos venido por esa bendición espiritual, llévanos a casa con la bendición física también. Amén. Haz el milagro en el cuerpo de aquel enfermo o aquella persona que necesita tu intervención en su cuerpo y en su vida. Amén. Creemos que tú puedes hacerlo. Llévanos a casa con la bendición del Padre, con el amor de Jesucristo y con la obra del Espíritu Santo que seguirá terminando el proceso en nuestra vida, porque lo pedimos y lo agradecemos en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor.